¿Probamos el audio? A ver, uno, dos, tres, probando. ¿Todo bien? ¿Se sale bien? Bueno, cuando vos me digas. Un segundo, por favor, para que no me estén. Un segundo más y comparto pantalla. Sí, un segundo. Muy bien, vamos a empezar. Buenas tardes. Hay más brasileiros y portugueses que argentinos y españoles, así que, pero lamentablemente no falamos portugués. Algunas palabras conozco de haber estado varias veces en Brasil. Pero bueno, vamos a falar despacio, devagando se dice, ¿no? Y cualquier duda que tengan, nos preguntan, especialmente en cuanto si no entienden alguna palabra. Bueno, la presentación, yo como soy el director de la carrera de abogacía y secretario académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta universidad. La doctora Kichichian también es docente de esta casa desde hace muchos años. Em, es abogada, especialista en Derecho Privado y Derecho del Trabajo y tiene una experticia, una diplomatura, un posgrado en Derecho informático. Derecho Informático. Eh, la doctora, presentate vos, que es nueva en la casa. Buenas tardes, mi nombre es María José Petrone, soy abogada, trabajé en la última gestión de gobierno en la Secretaría de Innovación Pública, tengo un posgrado de especialización en gestión pública y en género, y actualmente estoy haciendo una diplomatura en inteligencia artificial. Muy bien, bueno, voy a empezar con la temática que nos ocupa yo. El tema elegido es la inteligencia artificial, una herramienta que puede ser de muchísima utilidad, tanto en el ejercicio de la abogacía como en la enseñanza del derecho. La otra placa, por favor. Bueno, voy a hacer un pequeño raconto, un pequeño cuento de cómo es la tecnología aplicada al derecho en la Argentina. Bueno, la Argentina no ha sido un país innovador en tecnología en el desarrollo del derecho. Recién en la Justicia Nacional, en el año 2016, se informatizaron los expedientes. Tengo entendido que en Brasil eso aconteció bastante tiempo atrás. Había mucha resistencia a aplicar la tecnología en la tramitación de los juicios y esa fotografía que ven ahí de los expedientes amontonados era así hasta hace muy pocos años atrás. En el 2016, pasa la otra placa, en el 2016 se informatizó con un sistema que se llama Lexien los expedientes. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Había mucha resistencia, mucho temor a la implementación de la tecnología. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué aconteció? Que quedaron el sistema de presentación en papel, siguió vigente, y además la informatización. Entonces pasaba una cosa muy extraña. Como los jueces, o muchos de los jueces, no querían
desconfiaban del sistema de la digitalización de los expedientes, había que presentar un expediente escrito, los escritos en papel, en mesa de entradas, se incorporaba un expediente de papel y dentro de las 48 horas había que subir el PDF al sistema. Ambas cosas. Fíjense que no tiene lógica. Es como si ustedes pagan un servicio domiciliario de la luz o el teléfono en el banco con el dinero en efectivo y cuando llegan a su casa tienen que hacer la misma operación por home banking. No tiene sentido. Pero como había resistencia, estaban los dos sistemas superpuestos. La siguiente, por favor. Pero ¿qué pasó? Llega el año 2020, la pandemia. La pandemia precipitó los hechos y obligó a que se tenga que digitalizar. No se podían presentar expedientes escritos en papel. Entonces, eso hizo que se acelerara y que de una vez por todas se digitalizaran los expedientes judiciales. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía antes, la Argentina no se destacó por incorporar tecnología. Tengo entendido que Brasil era mucho más adelantado. Ahora bien, con la enseñanza del derecho pasaba algo parecido. Si bien había universidades que daban la carrera de abogacía y carreras afines en forma digital, a distancia, era un sistema, digamos, casi residual. La mayoría de las universidades, inclusive esta, la enseñanza de la abogacía era el sistema presencial. El alumno viene a clase, como era hace 20, como hace 30, era como hace 100 años. Se digitalizó quizá la parte administrativa, pero la clase era la clase magistral. ¿Qué sucede? Llega el 2020 y nos obliga, si bien en esta universidad teníamos un departamento de digitalización, pero era para algunas áreas, para algunas materias, algunas asignaturas, no las más importantes, las complementarias. Eso nos obligó a acelerar el proceso y a tener que ponernos al día de la enseñanza digital. La siguiente, por favor. Entonces, hubo que cubrir un montón de desafíos. Hubo que adecuar aulas digitales y el desafío más difícil, entre que estuve en ambas partes de la situación, educar a los docentes, instruir a los docentes. Mi conocimiento era prácticamente inexistente de enseñanza digital. Me tuve que aprender y pedirle a los profesores que se adecuen. Costó durante los meses de la pandemia y pasó una cosa graciosa. Eh, Había docentes que no querían, no entendían esto de la digitalización. A mí no me gusta dar clases delante de una cámara, esto a mí no me gusta. Les pedí por favor y aprendieron. Cuando terminó la pandemia, a fines del 2021, y le dije, bueno, ahora tenés que volver a dar clase en la facultad. Ah, no, yo quiero seguir dando clases desde mi casa, yo no quiero viajar. Claro, no querían volver a la presencialidad, porque una vez que aprendieron, claro, es temor a lo nuevo. Cuando uno se aprende todas las respuestas, ¿qué pasó? Esto vino, aparecieron nuevas preguntas y uno tuvo que adecuarse y cuanto mayor es la persona, más le cuesta. Las personas jóvenes de 15, 20 años ya lo tienen incorporado. A los mayorcitos nos costó. Pero bueno, como decía el rector esta mañana durante la presentación,
la universidad entendió que esto, más que un problema, era una oportunidad para actualizarse, para digitalizarse. Se adecuaron las aulas, se instruyó a los docentes y hoy en día, como ven ahí en la placa anterior, la universidad da abogacía digital y abogacía presencial. Ya tenemos aprobado por el Ministerio de Educación, en vías de aprobación, el dictado netamente digital. El sistema que tenemos hoy es la hibridez, mediante el cual se trató de conjugar ambos sistemas, el presencial y el digital. Entonces tenemos aulas en que el alumno, como la que se ve ahí en la placa más grande, puede asistir a clases si lo desea, y si no lo desea o no puede, puede participar en la clase en forma simultánea desde su casa, como si ahora tuviera una pantalla y el profesor puede interactuar, el alumno, el estudiante puede interactuar con el docente en tiempo real y con los demás compañeros. Entonces, aúna las ventajas o las características de ambos sistemas, del presencial y del digital. Por eso se llama híbrido, que complementa las dos cosas. Pero lo que se tiende paulatinamente es a la digitalización. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, en esa línea de trabajo hemos tratado de incorporar tecnología a la enseñanza y transmitir enseñanza de tecnología, si se me permite el juego de palabras. Acá esto fue en diciembre del año pasado. Este profesional, ahí ven sus antecedentes, un abogado muy destacado en todo lo que sea compliance, en todo lo que sea nuevas tecnologías. Ha tenido participación en el Lavallato, algo muy conocido por todos ustedes. ¿Qué pasa? La investigación penal y tributaria hoy en día requiere conocimientos tecnológicos que no nos enseñaron en la facultad. Es decir, para hacer el seguimiento de lavado de dinero se necesita tecnología, si no es imposible. Bueno, ha hecho un convenio con esta universidad y el año que viene vamos a trabajar juntos. La siguiente, por favor, cuando puedas. ¿Mm? También, a ver cuál viene ahora, que, bueno, hace muy pocos días hay un organismo gubernamental que se llama Unidad de Información Financiera, ¿mm? Que investiga todo lo que tenga que ver con lavado de dinero. Ahí en la fotografía se ven fiscales especializados en informática, fiscales que se dedican a investigar delitos informáticos. Requiere no que sean licenciados en sistemas o ingenieros en sistemas, pero necesitan el apoyo de expertos para investigar delitos que se cometen mediante la tecnología. Bueno, con ellos hemos hecho un convenio y el 7 de agosto comienza el dictado de una diplomatura en ciberdelitos y criptoactivos, que la va a llevar adelante esta universidad. La siguiente, por favor. Bueno, también, eh, eh, vuelvo a insistir, en esa línea de ponernos al día con las nuevas tecnologías, el Ministerio de Justicia en junio del 2024, convocó a algunas universidades, entre ellas estas, para trabajar en un futuro proyecto de inteligencia artificial aplicada a la justicia. O sea, no es como antes y hablo de antes, hace 10 años.
había mucha resistencia de jueces y abogados a aprender tecnología. Yo he conocido jueces que no usaban la computadora, dictaban. Eso está cambiando y es necesario que cambien, si no el progreso los pasa por encima. Y eso fue una bisagra, un momento de ruptura, fue la pandemia, que nos obligó a todos a ponernos al día con la tecnología. Bueno, lo que propone este proyecto de inteligencia artificial aplicada a la justicia, lo que propicia es que hay muchas acciones que se pueden hacer con la ayuda de la inteligencia, se pueden mejorar con la ayuda de la inteligencia artificial. Automatización de tareas repetitivas, gestión y control de documentos. En esa reunión se daba un ejemplo, y ayúdame, Fabio, si no me explico muy bien, el proceso sucesorio, la sucesión de bienes que fallece una persona, es un proceso que hasta que se dicta la declaratoria de herederos, implica todo un trabajo que hace el juzgado, un trabajo de cotejo de documentación que lleva mucho tiempo. Es decir, se hace un testimonio, se acompañan las partidas de nacimiento, los certificados de la propiedad de los bienes involucrados. Y todo eso requiere un cotejo. Se hace un testimonio que el abogado tiene que redactar, llevarlo al juzgado, cotejan, confronte, se dice acá en Argentina, confrontan que el testimonio, el documento, sea consistente con la documentación. Eso lo hace un funcionario y le lleva horas. La inteligencia artificial eso lo podría hacer en minutos. No es que la inteligencia artificial saque sentencias, pero cotejo de documentación, programación de audiencias, búsqueda de jurisprudencia, lo puede hacer la inteligencia artificial y reduciría muchísimo los plazos de la justicia. La siguiente, por favor. En el derecho comparado ya hay países que están adoptando la inteligencia artificial. En Estados Unidos, los análisis de jurisprudencia, el sistema ese COMPAS, que es bastante controvertido. Está bien la palabra, bastante discutible. ¿Por qué? Porque hace predicción de sentencias. O sea, eso se usaba en seguros. En seguros hay que hacer un cálculo de riesgo, en Argentina se llama actuario, y sobre ese cálculo de posibilidades de riesgo se hace el costo del seguro. Se estudia qué posibilidades existen de que se produzca un accidente sobre la base de antecedentes. Bueno, se está usando la inteligencia artificial en seguros, pero se está usando también en derecho penal para hacer predicción del comportamiento que va a tener el condenado con la sanción con la sanción que se le impone. Es un tema difícil y no sé hasta qué punto la inteligencia artificial puede ser satisfactoria, pero se está empleando en forma experimental. También hay una situación un poco graciosa, una evolución de la inteligencia artificial, unas gafas son óculos, para las audiencias de infracciones de tránsito que le van diciendo lo que tiene que contestar en la audiencia. Tiene audio y tiene un video acá en el anteojo que le aparece lo que tiene que contestar mejor para obtener una resolución favorable. En el Reino Unido ya hay plataformas para resolver temas civiles y comerciales en línea, temas de poca entidad económica.
En Estonia hay jueces virtuales también eh, para cuestiones de escasa cuantía, de poco valor económico. En China ya en algunas ciudades se está experimentando para la recopilación de pruebas, reconocimiento facial y también para sentencias. En China no se caracteriza, como ustedes saben, por un sistema muy democrático. Es lo que dice el juez, se cumple y listo. Y se está aplicando para sacarle trabajo a los jueces. Que apliquen sentencias. La siguiente, por favor. Bueno, así que el gran problema es cómo, hasta dónde se aplica esto, hasta dónde es conveniente. Hay mucha gente que tiene temor. Yo no soy experto en la materia, pero para preparar esta clase estuve leyendo. No hay opiniones unánimes. Hay algunos dicen que nos va a revolucionar la vida, hasta llegué a leer que se van a poner electrodos en el cráneo y que la inteligencia artificial va a interactuar con nuestras neuronas, va a pensar como nosotros, va a crear una persona, un alma igual a la nuestra, y cuando nosotros pasemos al otro mundo, nuestros herederos van a poder conversar porque va a tener toda la información de cómo pensamos, de toda nuestra historia. Otros dicen que no es para tanto, que la inteligencia, yo comulgo más con esa opinión. Dicen es generativa. Es cierto, es generativa, pero genera textos, no genera pensamiento. No piensa. Tiene muchos datos acumulados y sobre esos datos arma, pero no sé hasta qué punto se lo puede llamar inteligente. El tema está abierto, lo que sí es indiscutible que nos tenemos que poner al día. No nos tenemos que preocupar, pero nos tenemos que ocupar. No sé si se entiende el juego de palabras en portugués. Nos tenemos que ocupar, no nos tenemos que asustar. Y los abogados y los docentes tenemos que capacitarnos. Bill Gates dice que puede ser una excelente herramienta de democratización educativa. ¿Por qué? Hoy en día hay un docente en todos los niveles de la enseñanza para 60 o 70 o 100 estudiantes. Entonces, ese docente no se puede ocupar de todos los problemas individuales que tiene cada uno. En cambio, la inteligencia artificial puede contribuir significativamente como una herramienta que sea como un tutor para cada estudiante. Así que bueno, el desafío está abierto, no sabemos cómo va a ser, eh, sabemos que va a venir muy pronto. Fíjense ustedes que cuando la Internet y el GPS aparecieron, se crearon a principios de fines de los 60, principios de los 70, con finalidades militares en ambos casos. Y de a poco, a través de 20 años, se fue popularizando y se fue aplicando en un montón de cosas. Hoy nuestros celulares y nuestros vehículos tienen GPS, pero eso se inventó para los submarinos equipados con misiles, para saber dónde estaban. Mucho después se llevó a la tecnología masiva, al uso masivo. Con la Internet también tuvo un origen militar. Entonces nos dio tiempo, 10, 15, 20 años en adecuarnos. En cambio, la inteligencia artificial, el GPT creo que tiene un año y medio, y ya lo está aplicando todo el mundo. En 5 años va a haber un cambio muy importante. No sabemos hasta dónde va a llegar. Fíjense ustedes, las evoluciones no son lineales, tienen altibajos, tienen mesetas. La aeronavegación empezó a principios del siglo XX, en 1906, algo así. 6 décadas después
el hombre llegó a la luna. Con ese, fíjense, de la nada, de un avioncito de papel, 6 décadas después llegar a la luna. Si ese nivel de evolución hubiera seguido, estaríamos con las películas de ciencia ficción, hoy 50 años después, yendo y viniendo a Marte y con marcianos acá en la clase, y nada de eso pasó, se estancó. Nadie fue más casi no fueron más a la Luna, no con la intensidad y el interés que despertó antes. Por eso, no sabemos si nos va a cambiar mucho o poco la vida, pero nos lo va a cambiar. Entonces, la cuestión es que nos tenemos que capacitar para poder seguir capacitando buenos abogados y que los abogados de hoy en día no pueden quedar como cuando nos enseñaron nosotros encerrados en una biblioteca con un montón de libros. Nos tenemos que abrir a la tecnología. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y le paso, la doctora Kichichan ya va a hablar de temas, y la doctora Petroni también, de temas más específicos sobre la inteligencia artificial. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvina Echichian y el tema del que voy a hablar un poquito yo tiene que ver, como dice ahí, con desafíos y regulación de los sesgos discriminatorios, pero puntualmente en lo que tiene que ver con el área de y la rama del derecho del trabajo. Hoy sabemos que lo que tiene que ver con, como dijo, y siguiendo un poco la línea de lo que explicaba el doctor, la sociedad ha evolucionado a un ritmo totalmente acelerado y la inteligencia artificial fue muy disruptiva en muchos aspectos. El tema es que sabemos que también lo que hace la función del derecho justamente es regular conductas humanas. Y acá podemos ver que el avance no es acorde a la regulación o la regulación no es acorde al avance. Uno de los aspectos que yo trato, digamos, en este planteo tiene que ver puntualmente con qué pasa en el derecho del trabajo y en lo que tiene que ver con el reclutamiento y la selección de personal, que es un tema que acá en Argentina no hay debate, no se generó tanto debate. No sé si tiene que ver con que no es un tema que no tenga interés, teniendo en cuenta que hoy estamos con otras reformas laborales. Pero es algo que entiendo que debe ser o debe empezarse a analizar. Al menos debemos como abogados empezar a cuestionarnos. Hoy los planteos que hay, nosotros podemos, quizás no es tan propio de un abogado decir qué sucede con el reclutamiento y la selección de personal. ¿Reclutar qué implica? Reclutar es muy propio del área de recursos humanos, tiene que ver con agrupar candidatos, agrupar gente, teniendo en cuenta necesidades que tiene una empresa, una organización. Necesito cubrir un puesto de trabajo con determinadas características, entonces inicio una búsqueda. La búsqueda puede ser a través de un selector interno de la empresa, puede ser a través de consultoras especializadas en recursos humanos. Pero también ahora está que este proceso puede hacerse a través de la inteligencia artificial. De hecho, hay países como España, que es uno de los principales, que ya utilizan sistemas de inteligencia artificial para reclutar y seleccionar. Una vez que se recluta, lo que nosotros antes, hace muchos años, se hacía a través de avisos en diarios
en periódicos, mandábamos cartas, ¿no? Mandábamos el currículum por correo, contestábamos justamente ese pedido. Después fue incrementándose, fue cambiando, empezaron los portales de búsquedas de trabajo, con lo cual también ahí ha habido una revolución en la forma, una evolución también en la forma en la cual se ofertaba y se respondía ante esa oferta. Hoy sabemos que hay aplicaciones, sabemos que hay portales, sabemos que hay páginas. La más conocida, ya sabemos que las búsquedas laborales se hacen más a través de LinkedIn, pero siempre hay alguien que responde. Ahora, yo voy a responder a una búsqueda si reúno o siento que reúno esos requisitos. Ahora, ¿qué pasa cuando acá unas cuestiones, ¿no? Unas preguntas que yo me hacía cuando investigaba es si existen criterios al momento de seleccionar, ¿no? ¿Quién es la persona o el candidato más apto o el más competente para un puesto de trabajo? Y ahí también me preguntaba si cambia si esa selección la realiza la inteligencia artificial o la realiza un selector, una persona humana. A mi criterio, no. ¿Por qué? Porque los dispositivos digitales los programa un humano, con lo cual uno puede decir, no, pero es la inteligencia artificial. Pero la realidad es que detrás de la inteligencia artificial hay un humano, que después el dispositivo tenga cierta independencia, y ahí podemos analizar los distintos tipos de inteligencia artificial que hay, ¿no? Si tienen mayor o menor automatización o supervisión del humano, pero lo cierto es que la inteligencia artificial maneja datos, o sea, son datos, habla y los datos generan y llevan a los algoritmos, y los algoritmos funcionan como un conjunto, pero ¿quién es aquel que define, ¿no?, los perfiles? El humano. Entonces, acá también se abre esta cuestión de decir qué pasa con el candidato que atraviesa este proceso y que no es elegido. La realidad es que después del reclutamiento viene la selección. La selección tiene que ver con una decisión que es elegir. Y en definitiva, elegir implica discriminar. Porque yo puedo elegir o blanco o negro, ¿no? Es fácil. Pareciera que no discrimino, pero estoy discriminando porque estoy eligiendo. Ahora, acá lo que tiene y lo que me parece que es importante es esto de considerar qué es lo que sucede con la ley argentina al respecto. Y ahí me llevó también a decir, bueno, ¿qué pasa con aquella persona que no es elegida? ¿No? ¿Y qué pasa en Argentina con esa situación? Y acá justamente es esta pregunta de, bueno, desde el campo legal, ¿no? Desde el punto de vista legal, ese candidato que no ha sido elegido, ¿puede iniciar algún tipo de reclamo? Esa fue el interrogante. ¿Podés pasarme? Gracias. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué sucede acá puntualmente en Argentina? Nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo que por ahora sigue vigente en su totalidad y que tiene un artículo justamente que define qué es un contrato de trabajo, que es este artículo 21. De acuerdo a nuestra ley de contrato de trabajo, que es la 20.744, contrato de trabajo va a haber a partir del momento en el cual el trabajador presta servicios a favor de otra persona que es el empleador. Hasta ahí vamos bien. El tema es que hay más normativa que se sumó,
que fue que en la década del 90, más específicamente en el año 91, se sancionó esta ley que es la 24013, que es la Ley Nacional de Empleo. La Ley Nacional de Empleo tiene la finalidad, o tuvo la finalidad, de evitar los fraudes laborales. Es decir, que las relaciones laborales o el contrato de trabajo fuese registrado por las empresas, por el empleador. Si me preguntan si esto se cumple o no se cumple, la realidad es que hay muchas empresas que son evasoras hasta el día de la fecha. Esta ley también lo que prevé son multas antievasivas que, si se reglamenta la ley bases, desaparecen. Con lo cual, acá también estamos con un tema en Argentina. Por otro lado, no, volveme. Por otro lado, una de las obligaciones que impuso también esta ley 24013 es que el empleador debe registrar al trabajador en un libro especial y también en un régimen, en un sistema que es inspeccionado por el Ministerio de Trabajo. Esto es, tengo los recibos de sueldo del trabajador, lo tengo registrado en este libro, con esto estoy cumpliendo. Ahora, con posterioridad, surgieron resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la AFIP, un organismo estatal en Argentina, que estableció que en forma previa al inicio de la relación laboral, el empleador tiene la obligación de registrar al trabajador. Esto es, ingresar a la página y cargar los datos del trabajador. Esto es, su identificación, nombre, apellido, ingresarlo al sistema. ¿Para qué? Justamente para que el trabajador esté registrado, esté inscrito como trabajador y el empleador le haga todos los descuentos que corresponden por obra social, por sindicato, por jubilación. O sea, esa es la forma correcta en la cual el trabajador debe estar ante una relación laboral. Ahora, y volviendo al tema de análisis, ¿qué pasa con la etapa precontractual? ¿No? ¿Qué pasa cuando yo me postulo a un trabajo, no me seleccionan, soy un candidato, no me contratan, pero en todo ese proceso siento que no me contrataron por algo? Sea porque me hicieron un preocupacional y quizás me dio mal, sea porque no cumplí con ciertos requisitos físicos o mentales o lo que fuere que solicita la empresa. ¿Qué pasa ahí? ¿Estoy amparado por la ley de contrato de trabajo? Si tengo en cuenta el artículo 21, no. Ahora, la ley de contrato de trabajo también establece en un artículo, ¿no? Que es este artículo 24, que dice que cuáles son los efectos del contrato de trabajo si no hay relación de trabajo. O sea, tomemos un caso, yo registré al trabajador, le digo, va a ingresar mañana, pero por X motivo no le permito que preste tareas. Ahí nuestra ley da una solución que es, hay contrato, pero no hay relación porque no hay prestación de servicio, y ahí la ley dice, se le va a pagar, en realidad se le va a pagar una indemnización, o también se puede ir por el derecho común, por el derecho civil. Es una solución, es una posible solución, pero
se puede aplicar ahora. Acá está esta cuestión de decir, ¿qué tendría que suceder? Y acá se dificulta con esta cuestión de demostrar, ¿no? Si hubo o no hubo discriminación. ¿Cómo hacemos? Partamos de la base, al menos este es mi punto de vista, ¿no? Por supuesto, que el empleador tiene derecho a contratar a quien quiere. Puede fijar en su perfil de puesto, decir, en base a las necesidades que tengo, quiero contratar candidatos que sean o que reúnan estos requisitos. ¿El tema dónde está? El tema radica en que si esos criterios tienen que ver con subjetividades o tienen que ver con que solamente voy a contratar mujeres o solamente voy a contratar hombres o solamente voy a contratar gente que tenga determinada ideología política, religiosa, sindical, lo que fuere, ahí la ley argentina sí establece que eso es un acto discriminatorio y eso sí está prohibido. Entonces, sea que este proceso sea realizado por una persona humana, selector humano o la inteligencia artificial, el que tiene que estar en pleno conocimiento de la ley laboral es el humano, porque en definitiva es el humano que va a programar la inteligencia artificial. El sesgo algorítmico lo va a generar el humano, porque yo soy el que cargo los datos y digo, quiero este tipo de, le doy las calificaciones, las características, la descripción que yo deseo. Entonces, ahí sí se vuelve discriminatorio. El tema está que al no haber regulación en nuestro país, lo único que tenemos, hacemos ahí como un paralelismo, es decir, en España existe lo que se llama currículum anónimo. Esto es, frente a una búsqueda de empleo, solamente se pueden pedir los datos que hacen a la profesión de la persona, del candidato, pero nada que tenga que ver con sus cuestiones personales. Esto es, si es casado, si es soltero, dónde vive, nacionalidad y demás. No se puede No, pedir no, un currículum en el que describa cosas personales No. del candidato. no. Eso se llama currículum anónimo. Y en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también hay una ley que se sancionó en el 2021 que prohíbe que los avisos pidan justamente esos datos, pero en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es búsqueda activa, equitativa, se llama. No recuerdo el número de la ley, pero existe. ¿Y si hay un incumplimiento? Multas. El tema, claro, el tema es si sigue vigente y cuánto se aplica, no en las búsquedas, porque en realidad solamente es en el ámbito de capital, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual, hay fallos, acá hay jurisprudencia también de personas que se han sentido discriminadas. El tema es que acá de lo que se habla es del acceso al empleo, pero no se menciona en ningún lado etapa precontractual, no se hace mención de estas palabras de lo que es el reclutamiento, la selección. Y además, si se presentan casos como estos, los jueces también tendrían que fallar sobre un aspecto que desconocen y hacerse este cuestionamiento, decir, en realidad es lo mismo seleccionar a través de inteligencia artificial y a través de una persona humana. Hasta ahora nadie se hizo esa pregunta porque todavía acá en Argentina no se utiliza. Y si se utiliza es muy poco, a diferencia de lo que sí ocurre en España, a diferencia de lo que sí ocurrió en Estados Unidos hace unos años en un fallo, en un caso de Amazon, que la misma empresa detectó
que el sistema que estaban utilizando estaban generando sesgos algorítmicos y solamente estaba contratando hombres. El tema, claro, el tema es que, y justamente, y ahí con la última, lo más cerca que tenemos, cerca, o sea, lo que hay hoy y de lo que se habla en Europa, no acá, es que hace poco se dictó este reglamento europeo de inteligencia artificial. Ese reglamento europeo define justamente los sistemas de riesgos de la inteligencia artificial. Justamente tiene la finalidad de limitar los riesgos de su uso. Hay sistemas de alto riesgo, sistemas que este reglamento considera que riesgos que están prohibidos, pero dentro de los sistemas de alto riesgo que están regulados en ese título tercero, habla puntualmente de lo que tiene que ver con la selección de personal y la gestión de las relaciones laborales. Acá hablamos de lo que sería el comienzo de la relación laboral. Pero la cuestión está en que la inteligencia artificial también puede ser utilizada, podría ser utilizada incluso para la instancia de finalización. O sea, esto es bueno, si yo quiero hacer evaluaciones de desempeño, lo puedo utilizar como una herramienta incluso para llegar a despedir trabajadores. Con lo cual, hay que tener cuidado con este uso. Y hace poco, en marzo de este año, se promulgó la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. El tema es que lo importante de esto es que el mismo reglamento lo que hace es establecer que el sistema que se utilice tiene que ser un sistema transparente, o sea, tiene que ser lo más transparente posible. ¿Esto qué implicaría? Que al candidato, perdón, se le debe indicar que este proceso se hará a través de inteligencia artificial. Por otra parte, también tenemos que hay empresas que una vez que una persona se postula y no es admitido, se le informa, no quedaste seleccionado. Mucha gente se queda en el decir qué pasó que no me eligieron. Entonces, primero se debería indicar al candidato que este proceso va a ser hecho a través de inteligencia artificial, pero además, no solo podemos confiar o contar en la inteligencia artificial. Además de esa selección que pueda hacer la inteligencia artificial, detrás de eso tiene que haber un reclutador humano. Porque además ese sistema, sea cualquiera que se haya elegido, que se haya programado, también requiere del humano que vaya controlando y que vaya evaluando si se van generando sesgos. Porque si no lo hace el humano, la inteligencia artificial, por más que hay un escritor francés que menciona que el hombre busca la perfección a través justamente de la inteligencia artificial, ¿no? Que nosotros buscamos siempre algo que nos mejore, que nos haga perfectos. Sí, yo no creo que nos reemplacen ni que nos hagan todas esas cosas que dijo el doctor, pero lo cierto es que las máquinas no, por sí mismas, no. Antes solamente estaban las computadoras. Hoy estamos hablando de otras aplicaciones. Si hablamos de ChatGPT o de todo esto, sí, nos llaman, nos generan incomodidad, pero la realidad es que siempre va a haber un humano detrás. Entonces, esto de pensar que porque es la inteligencia artificial, somos nosotros en realidad los que tenemos que hacer un cambio. Entonces, acá este es un punto que es un tema que dentro del campo de los recursos humanos no tiene debate, mucho debate acá en Argentina. Sí lo tiene en Europa y puntualmente en España, que es donde se encuentra la mayor jurisprudencia y la mayor doctrina.
pero sí es un tema que entiendo que ya al haberse promulgado la ley y al tener este reglamento, entiendo que se va a empezar a hacer un poco más extensivo. Y aclaro, hoy al menos en Argentina, la ley laboral, como abogada laboralista, tengo que volver a estudiar la ley laboral porque está cambiando. Pero esto espero que en algún momento se tenga en agenda. Así que bueno, hasta ahí he llegado. Muchas gracias. Gracias, Silvina. Bueno, ahora le toca el turno a la doctora María José Petronelli y que va a exponer. Sí, es la responsabilidad en la inteligencia artificial, cómo concebimos una inteligencia artificial fiable. Les pido que si hablo muy rápido me avisen, porque suelo hablar muy rápido, así que cualquier cosa me levantan la mano o si no se entiende algún concepto también estoy a disposición. Lo que les vengo a compartir hoy es, bueno, ahí el título un poco, las recomendaciones para una inteligencia artificial fiable. Les vengo a compartir una disposición, que es la disposición 2/2023, que fue emitida en la Secretaría de Innovación Pública. Yo les comenté al inicio que formé parte de la última gestión de gobierno en la Secretaría de Innovación Pública, que tendría dentro de sus misiones y funciones emitir reglamentos y normas para poder reglamentar en nuestro país la tecnología y la innovación. En ese marco se emitió la disposición 2/2023, que se las puedo disponibilizar a través del doctor si es que la requieren, y se emitió para recomendaciones del uso de la inteligencia artificial y la implementación y el desarrollo dentro del sector público. Me parece interesante que si bien estaba abordada con ese objetivo y ese alcance para ser no solamente utilizada, sino, vuelvo, implementada y desarrollada, porque desde el gobierno se desarrollan y se implementan tecnologías. Me parece interesante compartírselas porque podemos hacer una comparación o una analogía para que nosotros podamos tener en cuenta qué recomendaciones y qué principios tenemos que tener en cuenta para poder asesorar a alguna empresa, algún cliente, para aplicar estas recomendaciones y principios al ámbito privado. Pero recuerden que esto solo fue aplicable y la única normativa que tenemos acá en Argentina es para la aplicación del sector público. El abordaje se da para que tengamos un uso responsable y ético, para tener una responsabilidad, equidad y que sea un uso justo. Y esta disposición responde obviamente a las normativas internacionales y las recomendaciones de organismos internacionales. En la siguiente filmina pueden ver, si ustedes están estudiando, investigando y capacitándose como lo estamos haciendo nosotros en inteligencia artificial, los principios y las recomendaciones, las primeras de la primera columna, son las recomendaciones que hizo la Organización de Naciones Unidas a través de la UNESCO en su Asamblea General en noviembre de 2021, donde los Estados parte acordaron esas recomendaciones para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Argentina es parte, por lo cual las tomó como se adhirió a ellas. Y del otro lado de la columna tienen los principios de la OCDE, los 36 países de la OCDE, entre los que se incluye Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú y Rumania, establecieron para el uso y para la implementación de los sistemas de inteligencia artificial, no solamente el uso, esos 5 principios que están ahí en esa columna. Yo no me los recuerdo, pero van a ver que todas esas palabras, transparencia, responsabilidad, seguridad y protección, equidad y no discriminación, responsabilidad que se repite, son palabras que yo voy a ir mencionando que se incluyeron en esta disposición 2. La siguiente filmina, además de estas recomendaciones y principios éticos, recuerden que hay otras normas internacionales, pero además de estas recomendaciones y principios éticos, en la disposición se tomó en cuenta la Ley 25.326, que es la Ley Nacional de Protección de Datos.
Y ahí lo que se busca con esta disposición son 3 recomendaciones y son las principales que se esbozan en todo el documento. La primera es un equipo multidisciplinario y diverso. La segunda es concientización y la tercera es ética en el ciclo de vida de la IA. Con la primera recomendación de la disposición, que es el equipo multidisciplinario y profesional y con miradas y diversas perspectivas, esto es importante no solamente para el uso de la inteligencia artificial, sino para la implementación. Si algún cliente nuestro, en este caso lo estamos evaluando desde el organismo público, pero quiere implementar un sistema de inteligencia artificial, abordarse de un equipo profesional. Primero, obviamente, un equipo informático, técnico en la materia, que pueden ser desarrolladores, implementadores, arquitectos, y por qué no comenzar a sumar otras ramas que sean especialistas, que conozcan estas recomendaciones internacionales éticas, y además sumar abogados, sumar psicólogos, sumar otros profesionales que estén entendidos en la ética y la responsabilidad. Si nosotros tenemos un grupo de profesionales que tienen distintas miradas, distintas perspectivas, podemos reconocer estos sesgos que decía la doctora, estos sesgos inherentes que están en la sociedad. Los sesgos no solamente están en la sociedad, sino también están en los datos o en los sistemas automatizados. Entonces, estos profesionales van a tener esa mirada para poder ir analizando en cada paso que se da si algún dato nuestro o alguna acción que estamos eligiendo en el sistema contienen estos sesgos. Y además, si nosotros queremos implementar un sistema de inteligencia artificial para un grupo determinado, entender los contextos, las necesidades de esos usuarios o de la ciudadanía. Es decir, entender bien qué es lo que necesita cada espacio o cada región. Y acá como ejemplo de un trabajo multidisciplinario, me parece que siempre es importante los trabajos multidisciplinarios y con diferentes ramas, asimismo también del derecho, para llevar a cabo proyectos que sean de éxito. También desde la Secretaría de Innovación Pública, les cuento que para tomar como ejemplo de esto, teníamos un programa que se había lanzado en diciembre del 2022 que se denominaba Mi Pueblo Conectado, que se trataba de un trabajo articulado, integral, de diferentes organismos, porque todos los organismos tienen misiones y funciones distintas. Y la Secretaría de Innovación trabajó articuladamente con el Ministerio del Interior y con ARSAT, que no sé si conocen, la empresa argentina de soluciones satelitales. Con este trabajo articulado se lanzó este programa que tenía como fin conectar, como su nombre lo dice, conectar pueblos de nuestro país que tenían escasa o nula conectividad. Entonces se trabajó mancomunadamente, se detectaba dónde no había conectividad, se instalaron antenas y se proveía del servicio de Internet. Pero lo más importante del programa para que sea con éxito fue que se tuvo que armar una coordinación con coordinadores locales de cada uno de estos pueblos. De nada hubiese servido que nosotros brindáramos Internet y conectividad a un lugar si no los hubiésemos capacitado. Pero las capacitaciones son totalmente distintas de acuerdo a la zona donde nosotros queremos emplearlas. Las necesidades de nuestro país es enorme, como el de ustedes, no son las mismas del norte, del sur o del centro del país. Entonces fue fundamental determinar estos coordinadores regionales para detectar las necesidades de cada espacio. Eso nos va a dar un sistema de inteligencia artificial mucho más completo, más intuitivo, más inclusivo, más adaptativo. Y también valernos no solamente de los profesionales que llevemos a cabo el proyecto, sino también de algunas organizaciones o universidades que nos puedan dar mayor información. La segunda recomendación, no, es de la filmina anterior, es la concientización. Ahí dice evaluar el nivel de conocimiento de inteligencia artificial dentro de la organización. Volvemos, acá habla de la organización del sector público, pero también podríamos emplearlo en un ámbito privado para asesorar a un cliente o una empresa. Tenemos que valernos y saber cuánto sabe el grupo que va a utilizar el sistema de solución tecnológica con IA, cuánto sabe en lo técnico de la inteligencia artificial, pero además de capacitar y comunicar respecto de las recomendaciones
y las normas que responden a la ética y la responsabilidad. Acá con la capacitación lo que podemos hacer si queremos emplear una solución tecnológica en un espacio es capacitarnos en realidad, informar, estar ampliamente comunicados para ver cómo se va a utilizar el sistema, cuál es la gestión de riesgos, quién va a responder si hay algún riesgo y estar en constante capacitación. Como decía el doctor Vázquez al inicio, en el contexto de la pandemia, en el año 2020, que nos irrumpió a todos, para dar un ejemplo sobre la capacitación, lo importante que es que a veces uno puede decir, bueno, todos estamos en el mismo nivel. La Justicia Nacional, que estaba papelizada, la Corte Suprema, Justicia de la Nación Argentina, tomó decisiones, fue emitiendo resoluciones y reglamentaciones, y los abogados tuvimos que sacar nuestra firma certificada. En ese contexto yo estaba con un grupo de abogados y se nos ocurrió que como había muchos abogados independientes que estaban solos en su casa y que por ahí tenían temor, que no sabían cómo hacer para poder sacar su firma certificada, para poder subir los primeros escritos, porque la Corte Suprema iba sacando reglamentaciones para poder subir escritos. Primero fue en causas urgentes de familia y penal, pero era algo importante estar ayornado a la tecnología en medio de la pandemia. Entonces se nos ocurrió hacer unas charlas por Instagram, por Zoom, para poder ayudar a esos abogados, y les íbamos leyendo las reglamentaciones y los instructivos, que eran bastante claros, y también sacar la firma certificada era bastante simple, para mí era bastante simple, pero nos empezamos a dar cuenta con esas charlas que, como bien lo dijo el doctor al inicio, los abogados no estábamos capacitados en cuestiones básicas de informática. Se les complicaba por ahí para subir el escrito, para poder ordenar los archivos, para poder unir los PDF. Entonces, bueno, esto es importante saber si nosotros queremos aplicar una solución tecnológica o tenemos que asesorar a alguien, la parte de la concientización, la capacitación y la información. Por último, ética en el ciclo de la vida de la inteligencia artificial. Aquí sí podemos pasar a la otra filmina y no sé cuánto conocen de este tema, pero podemos ir charlándolo y si tienen alguna consulta o quieren compartir algo lo pueden hacer. La ética en el ciclo de la vida de la IA. Esto para implementar la inteligencia artificial. Son 4 etapas. La primera, el diseño y modelado de datos. La segunda, la verificación y la validación. La tercera es la implementación. Y la cuarta, la operación y mantenimiento. Respecto del diseño y modelado de datos, es la más importante y creo que acá vamos a estar todos de acuerdo. Los sistemas de inteligencia artificial se basan en los datos, esos datos que estamos generando todos nosotros continuamente. Para este punto, que es el más importante, nosotros tenemos que contratar, venimos de la primera recomendación, profesionales, o armarlo con un grupo profesional y diverso, y acá vamos a contratar seguramente un profesional en ciencias de datos. ¿Y por qué es importante? Porque hay que clasificarlos y saber de dónde provienen. Clasificarlos, todos conocemos esa clasificación, que pueden ser datos personales, datos públicos, datos confidenciales, de una organización, datos internos, y también verificar las fuentes, de dónde provienen, si provienen de terceros, si provienen de Internet. Esto es muy importante porque nos puede acarrear perjuicios a otras personas y además nos puede traer controversias judiciales. Y acá le traigo 2 ejemplos. Uno es la aplicación Cuidar, que es una aplicación que se desarrolló también en el marco de la pandemia y desde la Secretaría de Innovación Pública, que era una aplicación que desarrolló el Estado Nacional Argentino, donde los ciudadanos cargaban sus datos personales y sus datos de salud. Allí estaban los certificados de circulación, los certificados de vacunación, y en cumplimiento con la Ley Nacional de Protección de Datos de Argentina, la Secretaría de Innovación Pública, culminada la pandemia, cumpliendo con la norma, destruyó esa base de datos, porque no se puede contener bases de datos personales para ser utilizados para cualquier objetivo. La aplicación fue creada por un objetivo específico, es decir, que culminada la pandemia,
estas bases de datos personales se destruyeron en cumplimiento de la norma nacional. Y después otro ejemplo que les traigo con respecto a los datos es las fuentes. Si nosotros queremos implementar un sistema de inteligencia artificial, tenemos que clasificar las fuentes. Hay varios casos que se están llevando a cabo en este momento. Yo estoy haciendo una diplomatura de inteligencia artificial. Los profesores nos invitan siempre a seguir las controversias judiciales, porque son los que nos van a dar los antecedentes de cómo se van a resolver nuestros conflictos o cómo se van a emitir nuestras normas, nuestras leyes. Y es el caso del diario de New York Times contra Microsoft, que se está llevando a cabo en Nueva York. Rápidamente, lo pueden buscar, lo pueden googlear para poder seguir y quizás esté más actualizado, pero lo que reclama The New York Times, que Microsoft y OpenAI han entrenado sus sistemas con documentos, con obras y con información del diario y con obras registradas de periodistas. Entonces alegan que tienen un perjuicio económico, que les están bajando los suscriptores, y además alegan que está en contra de la propiedad intelectual. Por la otra parte, Microsoft y OpenAI alegan un uso justo, dicen que esos datos estaban disponibles en Internet y que están haciendo un bien común a la sociedad y que están favoreciendo la innovación y la inclusión. Dato aparte, lo habíamos buscado en Internet con unas compañeras, están con conversaciones extrajudiciales porque seguramente se va a resolver económicamente con algún canon o con alguna controversia. Pero está bueno ver los derechos que están en juego cuando utilizamos un dato. Pasamos a la etapa 2 de verificación y validación, implementación, me queda y operación y mantenimiento. Para la verificación y la validación, tanto para la verificación y validación como para la implementación, lo más importante es ir cotejando en cada momento de la etapa de la IA que se vayan cumpliendo las normas de ética y las recomendaciones internacionales respecto de la responsabilidad. Tengo que ver que el sistema que yo estoy creando, que no solamente funcione técnicamente, sino que cumpla con estos principios. Evaluar si al momento que lo voy a implementar o lo voy a validar, si está correcto, si tiene nuevos sesgos, si tiene nuevos errores. Si contiene errores el sistema, ¿cómo voy a responder ante esos errores? ¿Cómo lo voy a resolver? Es decir, evaluar la gestión de riesgos. Y cada uno de los pasos que voy dando, lo que se recomienda para cumplir con estos estándares es ir registrando todo en forma formal. Puedo utilizar herramientas, puedo armar un acta de compromiso entre todos los profesionales que están participando en este proceso, puedo armar un comité de ética para que en el proceso de la verificación, validación e implementación, bueno, ver qué estamos cumpliendo, cuáles son los riesgos, qué personas son responsables, quiénes son las personas que toman decisiones respecto de ese sistema. Esto nos va a permitir también tener una trazabilidad. Y la trazabilidad nos va a permitir poder rendir cuentas, ya sea a una persona que le generamos un perjuicio o si el sistema que estamos utilizando ocasiona un daño o una controversia judicial. Bueno, la única manera de poder rendir cuentas es tener un sistema transparente y que sea trazable, también que sea accesible a todas las personas. En cuanto a la implementación, es muy importante, así como dijimos que los datos es lo más importante en la inteligencia artificial porque es la materia prima. Bueno, cuando vamos a implementar el sistema, lo más importante es resguardar esos datos, la seguridad de la información y la ciberseguridad que seguramente han escuchado hablar. Con respecto a la seguridad de la información, se puede resguardar, cada empresa o cada organismo lo puede hacer en forma propia o contratar una nube, pero tener todo registrado formalmente para saber cuáles son las consecuencias y las responsabilidades. Y la última, la operatoria, operación y mantenimiento. Bueno, acá llegamos, tenemos un sistema, lo estamos utilizando, está validado, nos seguimos capacitando. No termina con la implementación, sino que debemos seguir monitoreando y resguardando que se cumplan estas normativas internacionales, las normas locales, es decir, hacer un monitoreo manual, invitar por ahí a expertos que sean auditores para que validen
cómo venimos cumpliendo estas reglas de ética. Por último, no sé si fui muy rápido, pero bueno, por último, ahí hay un listado de las cosas más importantes a tener en cuenta. Y por otro lado, como venían conversando los colegas, la inteligencia artificial la estamos haciendo y la estamos construyendo entre todos. Y la sociedad en sí misma tiene sesgos. Estos sesgos se están trasladando indefectiblemente a los sistemas. Entonces, más allá de capacitarnos de estos espacios de debate, de aprendizaje continuo, el desafío más grande es ese, ¿no? Derribar esos sesgos que tiene la sociedad. Y por otro lado, un interrogante que cuando también preparaba esta charla, nosotros estamos acá debatiendo o charlando sobre inteligencia artificial en Argentina, en América Latina, en una región hispanohablante, y solamente el 10% de los sistemas de soluciones con inteligencia artificial fueron entrenados con sistema español nativo. Es decir, que por eso hay cosas que todavía nos tocan muy lejanas, porque exacto, vieron que son como muy neutros todas las cosas que nos emiten. Pero bueno, esto tiene que ver, es algo que nos tiene que resonar a nosotros para debatir y bueno, para empezar a analizar. Así que eso, un poco más. No sé si quieren compartir algo, consultar algo, quedo a disposición y si les interesa la disposición 223, también se las puedo pasar al doctor para que se las comparta. Muchísimas gracias y bueno, un gusto. Bueno, gracias, doctoras. Lograron superar el nivel. Yo introduje primero, pero después vino lo mejor. Así que bueno, gracias a todos ustedes por estar presentes. Hay afuera café para que quieran tomar café. Así que bueno, gracias por venir y los esperamos. Esperamos que no sea el último. Ya acá con el amigo Fabio ya estamos haciendo planes para el año que viene. Así que los esperamos. ¿Mm? Gracias, ¿eh?